Durante 40 años, el gobierno de Estados Unidos dejó morir a cientos de hombres, aún sabiendo que podían curarlos. Imagina ir al médico buscando ayuda y que te engañen, que te observen mientras mueres. Esto no es ficción. Es una de las historias más infames de la investigación médica estadounidense, donde cientos de hombres afroamericanos fueron utilizados como cobayas humanas en un experimento médico llevado a cabo por el gobierno de Estados Unidos. Es un caso clásico de abuso ético que dejó profundas huellas, el experimento de Tuskegee. Para entender cómo algo así fue posible, hay que mirar más allá de la medicina. A principios del siglo XX, muchas ideas científicas estaban profundamente marcadas por el racismo. Algunos médicos creían que las personas afroamericanas eran biológicamente inferiores, más propensas a la enfermedad e incluso incapaces de seguir tratamientos médicos. Se llegó a afirmar que la sífilis afectaba de forma distinta a los pacientes negros y, por tanto, estudiar su evolución sin tratamiento tenía valor científico. Estas ideas no eran marginales, formaban parte del pensamiento médico y dominante de la época, y fue precisamente este contexto el que permitió que el experimento no solo ocurriera, sino que continuara durante décadas. El experimento de Tuskegee fue un estudio clínico llevado a cabo por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, financiado por el gobierno federal. Se desarrolló durante 40 años, de 1932 a 1972 en Tuskegee, Alabama. En sus inicios, los tratamientos contra la sífilis eran muy tóxicas: salvarsan, mercurio, bismuto, peligrosos y de eficacia incierta. Uno de los objetivos del estudio era determinar si los beneficios del tratamiento superaban los riesgos. También buscaba comprender mejor las etapas de la enfermedad para desarrollar terapias más adecuadas. Para lograrlo, los médicos reclutaron a 600 hombres afroamericanos pobres. 399 de ellos ya estaban infectados con sífilis antes del inicio del estudio, y 201 estaban sanos, formando un grupo de control. El objetivo era seguir la evolución de la enfermedad durante varias décadas. En 1947, todo pudo terminar, pero los médicos tomaron otra decisión. Ese fue el momento en el que el experimento cruzó una línea de lo que ya no había retorno. La penicilina se convirtió en el tratamiento de referencia para la sífilis, capaz de curar la enfermedad de forma segura y eficaz. Pero los investigadores decidieron conscientemente no administrarla. Esta decisión lo cambió todo. Transformó por completo la naturaleza del estudio. Dejó de ser una observación científica para convertirse en una negociación deliberada de tratamiento. A partir de ese instante, cada complicación, cada sufrimiento y cada muerte ya no podían justificarse por la falta de conocimiento, sino por una elección consciente. Peor aún, los investigadores incluso llegaron a impedir que algunos participantes recibieran penicilina en otros lugares, informando a los médicos y a las autoridades militares para que no las trataran. Para entender el calvario de estos hombres, hay que entender qué hace la sífilis. No es solo una infección, es una bacteria que, sin tratamiento, destruye el cuerpo lentamente. Es de transmisión sexual, pero también puede transmitirse de madre a hijo durante el embarazo. Las lesiones pueden facilitar la transmisión del VIH durante las relaciones sexuales. El uso correcto de preservativo reduce considerablemente el riesgo de transmisión. La sífilis infecta los genitales, los labios, la boca o el ano y puede afectar a cualquier persona. Todo empieza con una pequeña llaga indolora y, en ocasiones, inflamación de los ganglios linfáticos. Progresa en silencio y causa erupciones cutáneas en las manos y en los pies, que pueden desaparecer y reaparecer sin que la persona lo note. En algunos casos termina provocando complicaciones graves e incluso la muerte. Lo más trágico es que, detectada precozmente, se trata fácilmente con antibióticos. Pero en Tuskegee los médicos estaban esperando. Querían observar cómo la infección avanzaba hacia el sistema nervioso y el corazón, observando con frialdad cómo el cuerpo de estos hombres, sus pacientes, se degradaban año tras año. Todos los participantes del estudio eran hombres pobres y, en su mayoría, analfabetos, lo que los hacía especialmente vulnerables a la explotación. Para muchos de esos hombres, acudir al médico era un acto de confianza. Algunos caminaban kilómetros para ser atendidos, convencidos de que estaban recibiendo ayuda. Confiaban en los médicos, en el sistema, en la promesa de ser cuidados. Nunca imaginaron que, en realidad, estaban siendo observados mientras la enfermedad avanzaba en silencio. Algunos de estos hombres vieron cómo su salud se deterioraba poco a poco sin entender por qué. Perdieron la vista, desarrollaron dolores crónicos o comenzaron a sufrir problemas neurológicos graves. Otros transmitieron la enfermedad sin saberlo a sus esposas, que también enfermaron, y algunos hijos nacieron ya infectados. Para muchos, lo que comenzó como una simple visita médica terminó convirtiéndose en un sufrimiento prolongado que afectó a varias generaciones. Nunca fueron informados correctamente sobre su enfermedad, ni de los riesgos relacionados con la falta de tratamiento adecuado. Su consentimiento informado nunca fue realmente obtenido. Nunca se les ofreció un tratamiento eficaz, incluso después de que la penicilina se convirtiera en la terapia de referencia. Para mantenerlos en el estudio, los médicos los engañaron prometiéndoles atención médica, comida, un seguro de vida y transporte gratuitos. Todo ello se presentaba como un tratamiento para la mala sangre, una expresión local utilizada para designar diversas enfermedades. Fueron sometidos a múltiples pruebas y exámenes, pero únicamente con fines de observación. Inicialmente sí se planteaba tratar, pero la falta de fondos por la Gran Depresión hizo que evolucionara hacia la observación. Muchos
Muchos de ellos sufrieron graves complicaciones: ceguera, demencia, insuficiencia orgánica e incluso la muerte. El engaño alcanzó proporciones extremas. Para garantizar la presencia de los hombres en procedimientos de alto riesgo como las punciones lumbares, se les enviaba una carta titulada "Última oportunidad para un tratamiento especial y gratuito", haciéndoles creer que recibieran un beneficio médico real. Algunos participantes incluso creyeron hasta el final de sus vidas que habían recibido un tratamiento médico real. El estudio incluía autopsias tras el fallecimiento de los participantes. De hecho, este era el verdadero final del estudio: llevar a los pacientes hasta la muerte para confirmar los resultados mediante autopsias. El equipo de investigación pertenecía a la sección de enfermedades venéreas del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. El Dr. Taliaferro Clark tuvo la idea inicial, pero se retiró a cabo de un año, ya que desaprobaba estas prácticas engañosas. Preveía observar a sujetos infectados durante 6 a 8 meses antes de comenzar el tratamiento. El Dr. Oliver Wenger desempeñó un papel clave en la fase inicial y posteriormente como asesor, reclutando participantes mediante el engaño. El Dr. Raymond van der Herer elaboró los protocolos que transformaron el estudio en un experimento a largo plazo, incluyendo las punciones lumbares. En una correspondencia conservada, el Dr. Wenger felicitó al Dr. van der Leer por su estilo de escritura engañosa, utilizando además un término peyorativo para referirse a las personas afroamericanas. Entre los otros médicos que continuaron el estudio se encuentran Paxton Belcher Time y John Ehler. La enfermera afroamericana Eunice Rivers fue la única que participó en el estudio durante los 40 años. Su relación de confianza con los participantes facilitó la continuación del estudio durante décadas. En 1966, el investigador Peter Bengtson expresó sus preocupaciones sobre la falta de ética del estudio. Sin embargo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades respondieron que el estudio debía continuar hasta la muerte de todos los participantes, para que pudieran realizarse las autopsias. Durante décadas, el estudio permaneció casi desconocido para el público. El 25 de julio de 1972, Peter Bengtson filtró la información a los medios de comunicación. El Washington Star y el New York Times publicaron artículos, lo que provocó una indignación nacional e internacional. En este momento, 28 hombres habían muerto de sífilis, otros 100 murieron por complicaciones médicas, 40 mujeres se habían infectado y 19 niños habían nacido con la enfermedad. El estudio fue interrumpido inmediatamente y se iniciaron acciones judiciales. Cuando la verdad salió a la luz, el Dr. John Ehler defendió el estudio, declarando: "La situación de estos hombres no justifica ningún debate ético. Se trataba de sujetos de estudio, no de pacientes, de material clínico, no de personas enfermas". La revelación del experimento provocó una ola de indignación sin precedentes. En todo el país surgieron protestas y debates públicos que denunciaban no solo la falta de ética médica, sino también el racismo estructural que había permitido que este estudio continuara durante décadas. La confianza en el sistema sanitario se vio profundamente afectada, especialmente dentro de la comunidad afroamericana. Para muchos, este caso confirmó un temor persistente, que la medicina podía fallar, no por error, sino por indiferencia. La sociedad comenzó a exigir mayor transparencia, responsabilidad y respeto hacia los pacientes, marcando un punto de inflexión en la relación entre la medicina y la población. El caso de Tuskegee no solo trata de medicina, sino también de poder, desigualdad y deshumanización. Porque cuando un grupo de personas deja de ser visto como pacientes y pasa a ser visto como material de estudio, el límite ético desaparece. Este experimento no solo fue éticamente inaceptable, tampoco era buena ciencia. Los datos están sesgados desde el principio. Algunos hombres sanos que contraían la enfermedad eran trasladados al grupo infectado, alterando los resultados. Los participantes recibían tratamiento falso, lo que distorsionaba cualquier observación clínica real. Y el estudio se sostenía sobre una idea equivocada, que estos hombres no recibieran tratamiento de todas formas, algo que los propios investigadores se encargaron de asegurar. En otras palabras, no solo dejaron morir a cientos de personas, lo hicieron en nombre de un experimento que ni siquiera cumplía los estándares científicos más básicos. El experimento modificó profundamente la ética de la investigación médica. En 1974 se creó la Ley Nacional de Investigación, National Research Act, que dio lugar a la creación de comités de ética encargados de supervisar las investigaciones con seres humanos. Se establecieron normas esenciales como el consentimiento informado, la protección de los sujetos vulnerables y la revisión ética obligatoria. En 1997, el presidente Bill Clinton presentó disculpas oficiales declarando: "No power on earth can give you back the lives lost, the pain suffered, the years of internal torment and anguish. What was done cannot be undone, but we can end the silence. We can stop turning our heads away. We can look at you in the eye and finally say, on behalf of the American people, what the United States government did was shameful, and I am sorry. You did nothing wrong, but you were grievously wrong.
I apologize, and I am sorry that this apology has been so long in coming. To Macon County, to Tuskegee, to the doctors who have been wrongly associated with the events there, you have our apology as well. To our African American citizens, I am sorry that your federal government orchestrated a study so clearly racist. That can never be allowed to happen again. It is against everything our country stands for, and what we must stand against is what it was. La confianza de la comunidad afroamericana en la salud pública sigue estando profundamente dañada hoy en día. Government doctors tricked hundreds of rural black farmers into joining the Tuskegee syphilis study, shattering trust in medicine in ways that still endure. It took a brave whistleblower to end the experiment 50 years ago. Restoring faith and trust is the work of our time. On my first day as president, I signed an executive order to advance racial equity across the board, to ensure the promise of America for all Americans. El experimento de Tuskegee no es solo un capítulo oscuro de la historia, es un recordatorio de lo que ocurre cuando la ciencia pierde su ética. Sigue siendo un ejemplo de los peligros del racismo en la investigación científica. Hoy se estudia en cursos de bioética, medicina y salud pública como una advertencia, un ejemplo de lo que nunca debe volver a ocurrir, porque algunas historias no solo deben ser recordadas, deben servir como advertencia. Gracias por escucharnos. Suscríbete a Atlas Vitae en YouTube y podcast para descubrir más misterios de la ciencia y del cuerpo humano. Cada oyente que se une nos ayuda a seguir creando contenido. Déjanos tu comentario y cuéntanos qué historia te gustaría explorar en los próximos episodios. Nos vemos pronto en Atlas Vitae.